Buen día, chicos. Buen día. ¿Cómo Buen les día. Buen va? día. Estoy en una zona que no hay muy buena conectividad. Por las dudas les aviso. Pero bueno, por si llega a haber mal sonido, en fin. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Estudiaron? 8 de patrimonio. ¿Eh? Unidad 8, patrimonio. Bien. Nosotros hoy vamos a hablar sobre clasificación de las obligaciones y obligaciones de edad. El jueves y viernes van a haber privilegios con el doctor Rodríguez Arauco, el viernes creo. Así que eh, esto vamos a ver si tengo, acá vamos a compartir. El otro día dimos también así, ¿no? ¿Lo compartimos o no? Pues, no me acuerdo. No los veo a ustedes. Hola, ¿por qué no los veo a Hola. ellos? Ahí está, ahí Buen está. día. Buen día. Ah, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, esperen. Muy bien. Perfecto. Bueno, Hola. nosotros vamos a ver hoy cómo viene con la materia, algunas cuestiones, algunas dudas, algunos temas para preguntar antes de comenzar con esta clase. ¿Preguntas? Hasta ahora todo bien. Bueno, nosotros vamos a ver hoy la bolilla 10, la unidad 10 creo que es la clasificación de las obligaciones, y vamos a ver los distintos tipos de obligaciones en particular. ¿Qué significado tiene el hecho de estudiar la clasificación de las obligaciones? Bueno, porque a través de la clasificación de las obligaciones nosotros podemos determinar cuál es la naturaleza del vínculo y el alcance de la prestación que puede haber en las distintas modalidades que tienen las obligaciones, sobre todo que son contraídas contractualmente. Esta clasificación son pautas que en alguna medida contribuyen a la interpretación después también de las obligaciones o sobre todo de los negocios, de los contratos. Interpretar un contrato es desentrañar cuál es el sentido y el alcance que tiene la relación jurídica bilateral que se establece entre las partes. Me empiezan a traer, que se establece entre las partes. Es decir, nosotros tenemos que saber precisamente de qué manera se establece la relación obligacional. En primer lugar, las obligaciones se clasifican en función de la naturaleza del vínculo por el cual se contrae. Tenemos las obligaciones civiles y tenemos las obligaciones naturales. Las obligaciones civiles son todas aquellas que da el 724, que son aquellas que tienen la potestad de exigir su cumplimiento, ¿sí? ¿A través de qué? ¿Por medio de qué? Pregunto. Se puede exigir el cumplimiento a través de la coercibilidad, a través de la instancia judicial. El sistema nos permite que en caso de incumplimiento de una prestación lícita, el acreedor que va a tener la potestad de qué? De reclamarlo judicialmente, y acá entra en juego lo que es las disposiciones del efecto de las obligaciones a través del artículo 730, que es tan importante, antiguo 505 del Código Civil y Comercial. O sea, la obligación puede ser civil, ¿sí? Que puede tener un origen contractual o extracontractual, ya lo hemos visto. Y también están lo que se denominan las obligaciones naturales, ¿sí? Estas obligaciones naturales no dan derecho a exigir judicialmente su cumplimiento, ¿sí? Pero una vez que se ha cumplido con la prestación de una obligación natural, no es repetible, cumple voluntariamente. ¿Qué particularidad tiene estas obligaciones naturales? En alguna medida, estaban
en el viejo artículo 515 del Código Civil Comercial. Hoy no están contempladas. El Código Civil, al unificar las obligaciones civiles y comerciales, eliminó directamente las obligaciones naturales. Porque en realidad entiende que como no dan lugar a exigir su cumplimiento, en alguna medida no es una obligación en los términos que dispone el artículo 724 siguiente del Código Civil. Otra forma de clasificar a las obligaciones, inclusive para poder ir entendiendo las distintas figuras y para poder ir razonando el derecho, por eso es importante la clasificación de las obligaciones, porque frente a determinados negocios, frente a determinados contratos, determinadas prestaciones por cumplir, nosotros tenemos que tener la claridad suficiente como para determinar si es una obligación de cumplimiento inmediato, de ejecución instantánea, diferida, como esta clasificación que vamos a ver ahora. ¿Por qué les digo esto? ¿Qué importancia tiene una clasificación, digamos, en cuanto al tiempo de cumplimiento? Porque ustedes van a ver que en determinadas circunstancias la obligación nace, se ejecuta y se extingue en un solo acto, y que generalmente no produce mayores consecuencias. Es lo que se llaman las obligaciones de ejecución inmediata. No hay una postergación en el tiempo, ¿sí? Nacen, se crean, se generan y se extinguen en un mismo acto. Por ejemplo, una obligación de ejecución inmediata, ¿cuál podría ser? Les pregunto. A ver si se anima alguno a decirme. Una compra. ¿Una compra qué? A ver, Liliana, ¿compra qué? ¿Algo inmediato? Una compraventa manual, una compraventa de un chocolatín, ese tipo de compraventas. Nacen, ustedes para que tengan una idea, y sobre todo en el marco de las relaciones contractuales, negociales, no hablemos de las obligaciones derivadas de los delitos, ¿sí? O sea, que se fundan en el deber jurídico de no dañar, ¿sí? En algunos casos van a ver que estas obligaciones tienen un proceso de generación, de gestación, ¿sí? Donde hay negociaciones previas, donde luego se establece, se formaliza el consentimiento, luego se ejecuta y finalmente se extingue. En estas obligaciones de ejecución inmediata, todo se subsume en un solo y mismo acto. ¿Puede tener secuelas? ¿Puede tener consecuencias? Sí, puede tener consecuencias, pero desde el punto de vista del cumplimiento de la obligación, ¿sí? Es de ejecución inmediata. Las de ejecución diferida, ojo, en contraposición a estas obligaciones son las que se difieren en el tiempo, donde en alguna medida quedan pendientes, están sujetos o condicionadas, por así decirlo, como las obligaciones condicionales, a una determinada circunstancia, que puede ser un plazo, condición o modo. Ejemplo típico, yo puedo alquilo un departamento, ¿sí? Que voy a entrar a partir del 1 de octubre del año 2020. La ejecución de ese contrato comienza a partir de qué fecha, del 1 de octubre del 2020. O te voy a comprar la compraventa de la cosecha futura, ¿sí? Entonces, en el momento de que venga, cuando se produzca la cosecha que te he comprado, la primera cosecha futura, entonces la ejecución de esa obligación se difiere en el tiempo. ¿Ha nacido la obligación desde el momento que las partes lo concertaron? Sí nació, era la obligación. Lo que se difiere en el tiempo es el cumplimiento de la prestación. ¿Está claro? Es otra forma en razón del tiempo de cumplimiento, está las obligaciones de ejecución única, ¿sí? Que se realizan en una sola vez, en un solo acto, ¿sí? Como el caso de la ejecución de las obligaciones de ejecución inmediata, ¿sí?
¿Por qué? Porque hay otras obligaciones. Ejecución inmediata es sinónimo muchas veces de cumplimiento, de ejecución única, porque hay otras veces que el cumplimiento de la prestación y de las obligaciones se mantienen en el tiempo, son de ejecución permanente, ¿sí? Es decir, puede ser continuada o periódica. Ejemplo, ¿se les ocurre un ejemplo a ustedes de una Un alquiler. obligación? Muy bien, exactamente. Una obligación, un alquiler, por ejemplo, ¿sí? O la periodicidad puede estar dado en un tracto sucesivo donde periódicamente se debe cumplir la prestación o la obligación. Ejemplo, para que tengan una idea de una obligación donde hay un cumplimiento periódico, es en lo que se llama un contrato oneroso de renta vitalicia. Un contrato de renta vitalicia es cuando alguien se obliga por un determinado tiempo y en forma periódica a pagar una renta a otro o a un tercero. El pago de esa renta puede ser mensual o puede ser periódico, cada 6 meses o cada año. Esas son obligaciones donde hay un tracto sucesivo, pero la prestación, el cumplimiento es periódico. ¿Está? ¿Alguien hablaba por ahí o hacía alguna pregunta? Bueno, otra de las formas de la clasificación de las obligaciones por su modalidad está asociada a aquellas obligaciones que el cumplimiento se posterga en el tiempo, en el caso de que tuvieran un plazo. Pero están las condicional, los a plazo y a cargo o modo. El nuevo régimen, el nuevo Código Civil y Comercial, las regula, se aparta del sistema anterior de Vélez Sarsfield, que las regulaba en el título de las obligaciones en particular, y hoy el Código las trata como una modalidad de los actos jurídicos en general. ¿Cuál es una obligación condicional? Cuando depende de un acontecimiento futuro o incierto. Es decir, que esta obligación queda supeditada, tanto sea su nacimiento o su extinción, a un determinado acontecimiento futuro o incierto. Por ejemplo, te vendo el auto si mi hijo se va a vivir al exterior. ¿Está claro? Esta condición puede ser el carácter suspensivo o resolutorio, como vamos a ver más adelante. Pero en realidad, perdón, depende de una circunstancia futura e incierta. Cuando se va a vivir mi hijo al exterior todavía no lo sabemos. Entonces, su modalidad queda subordinada. Muchas veces también en la obligación condicional está subordinada a un determinado término, ¿no es cierto? A un tiempo, pero depende de un acaecimiento, de un acontecimiento futuro. En cambio, la obligación a plazo, ¿sí? El que la distingue de la obligación condicional, el que el plazo es cierto. El momento del cumplimiento de la obligación está determinado. Es futuro, pero es cierto, es fatal. Normalmente se dice que el plazo en el cumplimiento de las obligaciones es fatal. A partir de tal fecha, te alquilo el contrato, alquilo el inmueble a partir del 1 de octubre. Entonces, a partir del 1 de octubre nace el cumplimiento de esa obligación. La obligación ya surgió, sí, la obligación surgió. Su exigibilidad, ¿sí? Nace a partir del cumplimiento del plazo, que es futuro y va a estar determinado. Te presto 10.000 pesos y me los tenés que devolver el 12 de diciembre. ¿Está claro? El cumplimiento de la prestación a cargo del deudor nace el 12 de diciembre. La obligación ¿nació esa obligación? Sí, nació esa obligación. Nada más que queda supeditada a un acaecimiento futuro para su exigibilidad.
Otra de las formas con cargo o en modo, ¿no? El adquirente de un derecho le impone una obligación accesoria o excepcional, ¿sí? Por ejemplo, te pago un viaje al exterior, ¿sí? Si te recibís antes de fin de año. ¿Está claro? O otra circunstancia de una obligación accesoria, por ejemplo, es el caso típico de lo que se llama el contrato de fianza. El contrato de fianza o de garantía está subordinado, ¿sí?, a un contrato principal. En la medida que haya un incumplimiento de la obligación principal, hacen hacer la obligación del contrato de fianza. O sea que la obligación del fiador está subordinada, y en alguna medida, a un cumplimiento, a un incumplimiento de la obligación principal. ¿Hasta acá está claro, chicos? Pregunto, ¿dudas? ¿Ninguna? Este tema de la clasificación de las obligaciones no ofrece grandes consideraciones, sino lo que sí tienen que tener presente es que tienen que pensarlas y relacionarlas en las distintas modalidades y tipos de negocios que hay, y obviamente tener muchísima memoria, porque la realidad es esta. Hay que memoria en el momento de estudiarla, porque luego, frente a circunstancias que se nos presenten en la actividad profesional, obviamente que vamos a poder, a través de la interpretación del contrato, de la figura, de la situación, nosotros vamos a poder luego saber ir a ubicar la obligación y qué tipo de modalidades y qué vicisitudes puede tener. Por eso es importante, y yo siempre remarco que sobre todo, más que tener en memoria en el derecho, hay que aprender a razonarlo, hay que aprender a pensarlo. Cuando estudien la clasificación, tienen que ir viendo y tienen que ir pensando cada una de las modalidades que puede tener esta clasificación de las obligaciones. Por la forma de obrar, puede ser positivas o negativas, en tanto y en cuanto haya una acción o una omisión de las partes, ¿sí? Una acción positiva es cuando yo me comprometo a pintar una casa, una locación de obra, y una obligación omisiva es cuando me asumo el compromiso de abstener, vendo un negocio y me comprometo a no poner otro negocio similar al que he vendido por el término, por un X plazo, por un X término de tiempo, en donde en realidad hay una conducta omisiva que en sentido positivo se considera en el sentido de que si uno no cumple con esa omisión y realiza el acto positivo, trae aparejado el incumplimiento de esa obligación. Y después la clasificación más tradicional está dada por la naturaleza de la prestación, por el vínculo, y es la clasificación. Cuando hay la prestación, ¿se acuerdan que vimos cuando vimos la definición? Puede ser de dar, hacer o no hacer. Esa clasificación no tiene mayores controversias, ¿sí? Una obligación de dar es cuando alguien se compromete a entregar una cosa, que vamos a ver ahora. La de hacer es cuando uno desarrolla o cumple una actividad. Y esa obligación simplemente se limita al cumplimiento de la actividad y se despoja de lo que es el resultado. O sea, la prestación está dada por la actividad que realiza el agente independientemente del resultado final. Para que tengan una idea de una obligación de hacer, ¿sí?, que se asocian mucho a las obligaciones de medios y de resultados. Otra forma de clasificación de las obligaciones es, por ejemplo, la de los médicos. Los médicos tienen una obligación de medios, nunca de resultados, particularidad que tienen que desarrollar toda su actividad y emplear los medios requeridos para el mejor arte de curar. Pero normalmente la obligación se despoja o la actividad se despoja del resultado final, ¿tá? Es decir,
cumplo la prestación y el vínculo está determinado por la actividad que tenga que realizar. Lo llevo al plano de los abogados. Cuando nosotros asesoramos a alguien, establecemos un asesoramiento profesional, en alguna medida estamos realizando una actividad de hacer, de dar, de locar, de dar un servicio, independientemente del resultado final que se adopte el servicio. En cambio, en la de dar, se materializa en la entrega de una cosa. Me comprometo a entregar un auto, tengo que entregar el auto. En las de hacer, simplemente se limita a la actividad. Y en las de no hacer, es una abstención, como hemos visto, similar a la actitud de las negativas. Después hay otra forma de clasificación de las obligaciones, prestaciones simples o singulares y compuestas o plurales. ¿Sí? Aquí tenemos las conjuntivas, ¿sí? Donde hay dos o más prestaciones, yo me obligo, ¿sí? Por ejemplo, a pintártela y alquilarla, ¿sí? Tengo dos o más prestaciones conjuntas dentro del mismo vínculo que se establece, obligaciones o prestaciones que debe realizar alguna de las partes. Las disyuntivas que tienen objeto varias prestaciones, pero en realidad el deudor se libera cumpliendo alguna de ellas, ¿sí? O por ejemplo, a ver, una obligación disyuntiva. Bueno, el primero de julio, o te entrego, a ver, o te pinto la casa, ¿sí? O, por ejemplo, o me obligo a que te la pinte Pedro. ¿Está claro? Una de esas dos opciones es la de las obligaciones que he asumido para cumplirla. Esta manera puede ser facultativa o alternativa, en el sentido de que hay varias prestaciones independientes y cualquiera de ellas las puedo cumplir, ¿está? Es decir, la cumplo a través de un tercero, pintando la casa, o la cumplo pintando yo mismo la casa, o cuando queda a potestad del deudor, ¿sí? Se le da la facultad, tiene la atribución de cumplir una cosa o la otra. Te entrego el auto o si no te voy a pagar un dinero. Esta facultativa, en realidad, el deudor tiene que cumplir una sola prestación, entregar el auto o el dinero. Si no te puedo entregar el auto en el plazo convenido, lo sustituyo por el dinero, por ejemplo. O si no te puedo entregar el auto de mi modelo 2015, te voy a entregar un auto 2014 y una suma de dinero. Es decir, tiene la potestad el deudor de elegir con cuál de estas posibilidades de cumplimiento de la prestación puede cumplir. Y después acá vamos a estas obligaciones que están dadas por la determinación, por su determinación, y que son las que vamos a ver en particular, ¿sí? Están dadas por las obligaciones de dar cosas ciertas, donde hay un objeto debido, que es fungible, que no es fungible, perdón, y está individualizado desde el inicio, ¿no? De la obligación, del cumplimiento, del nacimiento de la obligación. Puede ser de dar por su género, está determinada una especie o cantidad, te voy a vender 10 árboles, sin precisar qué tipo de árboles, ¿sí? O sea, hay una especie y una cantidad, pero no está precisada la cosa, en sí cuál de ellos te voy a entregar. Están las obligaciones de dar cantidades de cosas, ¿sí? Que son cosas inciertas y fungibles. ¿Tienen idea ustedes del concepto de lo que es cosa fungible y no fungible? ¿O ciertas o inciertas? Pregunto. Vamos, ¿no me habla nadie? ¿Tienen? Fungibles,
idea a ver, ¿qué es fungible? ¿Qué es una cosa fungible? ¿Qué es una cosa no fungible? Hola, ¿se me escucha? Sí, dígame alguien. Victoria, vamos. Cosa Alguien fungible que se sería una anime. botella ¿Qué de es una vino. cosa? ¿Qué? ¿Cómo, Lucas? Una botella de vino, por ejemplo, Me la tomo. eso no es ¿No son fungible. los que se agotan con el primer uso? Las cosas fungibles son aquellas que se pueden sustituir unas por otras. Las no fungibles es que no se pueden sustituir. Puede ser que te compre una botella de vino y puede ser, sin precisar qué calidad ni se puede sustituir, ¿está claro? En la determinación del cumplimiento de la prestación. Pero las no fungibles son las que están determinadas. Pueden estar determinadas en su especie, en su calidad o en su cantidad, ¿sí? Por ejemplo, te voy a comprar un caballo de la cría que vos tengas, el que tenga tu yegua. ¿Está claro? En ese caso está determinada la especie, ¿sí? Está determinada la cantidad, pero en alguna medida no está precisado qué caballo, es fungible, lo puedo sustituir uno por otro. ¿Es así o no? En cambio, puedo decir, yo quiero que me entregues la primera cría, el primer caballo que nazca de tu cría, ¿sí? Por ahí tiene 2 o 3. En ese caso, ese caballo está determinada especie, calidad, cantidad, y es una cosa no fungible, no se puede sustituir una por otra. Lo que mencionaban ahí, las cosas que se agotan con el primer uso, estamos hablando ya no de fungibilidad, sino de que si las cosas son consumibles o no. Existen las cosas que son consumibles y no consumibles. Las cosas consumibles son todas aquellas que se agotan con el primer uso. Por eso se transfiere la propiedad de la cosa en las cosas fungibles. Ejemplo de una cosa fungible, ¿se les ocurre alguno? ¿No se les ocurre ninguno? Vamos, Que el sea, dinero, que chicos. sea Dinero. El dinero es fungible. Yo te entrego 10 pesos, ¿sí? 10 pesos y se puede sustituir uno por otro, y se puede consumir. ¿Es así o no? Salvo que vos me digas, te entrego 10 pesos, que estos 10 pesos que están numerados corresponden a esta serie, etcétera, etcétera. Esa cosa, ahí se está obligando a dar una cosa que es cierta, está precisa y está determinada. Más allá que la naturaleza del objeto de la cosa pueda ser fungible. ¿Entiende? O sea, las partes podemos acordar. Dar cantidades de cosas son obligaciones de dar cosas inciertas y fungibles, contando su número, peso, medida y sea conocida en su especie o cantidad. Ahí tenemos el dinero y tenemos la deuda de valor. Es el gran tema de nuestro sistema, porque vivimos en una economía con mucha inestabilidad, con mucha inseguridad económica. Es así, donde tenemos un peso que es relativo, que no tiene realmente el poder adquisitivo del valor de nuestro dinero, digamos, no es constante, con lo cual prevalecen muchas veces, y hay una gran disquisición doctrinaria sobre las deudas dinerarias y las deudas de valor, que lo vamos a abordar en forma particular. Pero otra forma de distinguirlas también es por las deudas de dinero o las deudas de valor. Y después, en cuanto a su contenido, estaba relacionado, como habíamos hablado hoy, en las obligaciones, en las prestaciones de dar o hacer, en tanto y en cuanto el deudor se puede o no comprometer a un resultado final. Si yo asumo una obligación mediante la cual aseguro el resultado, es decir, las consecuencias
de mi actividad está estrechamente vinculada al resultado final de la obligación, ¿sí? Una obligación de resultado es, por ejemplo, abogado, me comprometo a contestarte la demanda antes de su vencimiento, antes del 2 de octubre que vence. Ahí hay una actividad de resultado. Yo antes del 2 de octubre tengo que contestar la demanda. Y la de medios es simplemente, como les mencionaba hoy, donde se agota únicamente con el cumplimiento, la prestación en sí de la obligación, del vínculo jurídico que se establece, se limita simplemente al cumplimiento de una actividad independientemente del resultado final de esa actividad. Para que tengan una idea, ya vamos a ver, no sé, creo que vamos a ver inclusive el régimen jurídico de las profesiones liberales, pero para que tengan una idea, locar quiere decir concederle a otro el goce y el uso de algo. Nosotros podemos tener una locación de actividad, como es en el caso típico de las locaciones de obra o la locación de servicios. En la locación de servicios hay una actividad que se despoja independientemente de que el resultado final, como la de los médicos, o en algunos casos la prestación del abogado con el cliente, donde simplemente brinda un asesoramiento profesional, y otras veces esa actividad está comprometida al resultado final. Te concedo el uso y goce de una cosa, es decir, de un bien inmueble, del uso y goce de una bicicleta, el uso y goce de una cosa mueble. Esa actividad tiende a un resultado, ¿sí? A que puedo usar y gozar y servirme de esa cosa. Ya lo vamos a ver en particular. Y después vamos a ver que hay obligaciones de sujeto múltiple o plural, ¿sí? Cuando hay pluralidad disyuntiva y pluralidad conjunta, que lo hemos visto. Otra de las formas es las obligaciones divisibles e indivisibles. Según la naturaleza de la prestación, se pueda cumplir o no parcialmente, se puede ir cumpliéndose de manera fraccionada, conservando cada una de las partes que se han dividido en un todo. El caso típico es el préstamo de dinero, donde yo lo puedo ir devolviendo fraccionadamente, ¿sí? La obligación es divisible, se puede dividir, está relacionada a la divisibilidad de la cosa con la naturaleza también de la prestación, o de la cosa que se sirve, obviamente. Porque nosotros no podemos hacer divisible una obligación cuyo cumplimiento de la prestación es no fungible. Yo no puedo dividir en pedazos un caballo, ¿sí o no? Entonces esa obligación siempre va a ser indivisible, porque la naturaleza de la prestación me obliga a que te entregue un caballo. ¿Está claro? No te puedo entregar un día la cabeza y otro día las extremidades y otro día el cuerpo. Entonces la divisibilidad depende de la naturaleza del objeto de la prestación, del objeto comprometido. Y la indivisible... ¿Esa obligación es de género, doctor? ¿Esa obligación es de género? ¿Eh? ¿Esa obligación es de ¿Es género? una obligación de género? Sí, sí, es una obligación de género. Y otra de las formas son las mancomunadas y solidarias, que son las más importantes en cuanto a la naturaleza de la pluralidad de los sujetos. En este caso, digamos, la obligación, así como vimos las disyuntivas o conjuntas, donde el deudor puede tener la potestad o no de cumplir una cosa por otra o sustituirla, etcétera, etcétera. Acá, la circunstancia, lo que determina la clasificación en la obligación de sujeto plural, está establecido por las partes que intervienen en el vínculo, por los sujetos que intervienen en el vínculo. Cuando hay obligaciones de sujeto plural, quiere decir que hay uno o más obligados o uno o más acreedores, ¿sí? Que representan una sola parte, un solo centro de interés. Cuando establecimos que hay pluralidad de sujetos, el punto a discernir en este tipo de obligaciones es en qué medida cada uno de ellos está obligado. Supongamos,
dos hermanos heredan un inmueble y lo quieren vender. ¿Es así o no? Hay pluralidad de sujetos en cuanto a la parte vendedora, ¿sí? Dos hermanos que quieren vender un inmueble. Y hay un comprador por otro lado. ¿Es una obligación donde hay pluralidad de sujetos, sí o no? Por un lado, sí. Los vendedores es más de uno. El comprador es otro. Acá tenemos que tener una idea de lo que es en las relaciones jurídicas, en los contratos, es lo que se llama centro de interés. Muchas veces el contrato, el negocio, parte de un centro de interés vendedor y otro centro de interés comprador. Pero esos centros de interés pueden estar integrados por una o más personas. Por ejemplo, en este momento, sin que estemos hablando de un contrato, pero sí, por ejemplo, la relación el vínculo que estamos teniendo nosotros, docentes, alumnos, si bien hay pluralidad de alumnos, hay como 29, no sé cuántos chicos están en la cursada en este momento, ¿cuántos son en total? 39. Ustedes 39 alumnos, ¿sí? Representan un solo centro de interés, que es aprender la materia. El otro centro de interés, ¿quién es? El docente que trata de enseñarle los conceptos y que ustedes aprendan la materia. ¿Es así o no? ¿Pero somos 39, 40 partes? No. Son simplemente dos partes, dos centros de interés. El tema pasa que cuando hay pluralidad de sujetos, ¿en qué medida van a estar obligados a cumplir con la obligación o no esa pluralidad de sujetos? Entonces, el principio general, cuando hay varios deudores o varios acreedores, el principio general es que todas las obligaciones son mancomunadas. Cada uno responde por su cuota parte. Es decir, por ejemplo, les puse este gráfico, esta idea, pensemos, entre ustedes y nosotros no hay un contrato, no hay una obligación, está de contenido patrimonial. Pero sí que les quiero significar, hay pluralidad de sujetos, dos centros de interés, pero cada uno va a responder por sí mismo al momento de rendir un examen. En un negocio jurídico pasa exactamente lo mismo. Si la obligación es de sujeto plural, llámese sujeto activo o pasivo, o sea, varios acreedores o varios deudores, ¿sí? Si no, el principio es que cada uno responde por su cuota parte. La obligación es mancomunada. ¿Cuándo responden todos por el todo? Cuando son solidarias. Es decir, el acreedor tiene derecho a exigirle a cualquiera de los deudores la totalidad de la deuda, independientemente después de las relaciones internas que puedan surgir entre ellos. Es decir, que todos están obligados a cumplir con el todo. Por ejemplo, los dos hermanos que heredan una propiedad, ¿sí? Pasan a ser copropietarios, representan un solo centro de interés. Y si la venden, un principio de la solidaridad es que, en primer lugar, las obligaciones mancomunes, las obligaciones de sujeto plural, el principio general es que el principio es la mancomunión, cada uno responde por una cuota aparte. La excepción en las obligaciones solidarias es que se establece por ley o por vía convencional. O lo dice la ley o lo dicen el contrato. Es decir, puede haber una obligación de sujeto plural que es mancomunada y que las partes conviene la solidaridad frente al acreedor o frente al deudor. Ya lo vamos a estudiar porque esto tiene unas particularidades y unas vicisitudes importantes. Ahí está la solidaridad pasiva y la solidaridad activa, como él les mencionaba, ¿no? Todos los deudores tienen el derecho a pagar una totalidad de la deuda, o todos los acreedores están, o uno de ellos puede exigir el cumplimiento de la prestación. Esto genera que después en la obligación solidaria, cuando la estudiemos en particular, que tiene mucha trascendencia en nuestro sistema, esto determina que el día de mañana una obligación solidaria, cuando alguna de las partes responde frente al acreedor, luego se regenera una relación interna donde ese acreedor que cumplió tiene derecho a exigirle la cuota aparte a cada uno de los demás codeudores.
y después por su fuente pueden ser principales, accesorias, nominadas o no, o innominadas. Esta es la clasificación que hoy tenemos en el Código Civil y Comercial. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Les quedó alguna duda, chicos? Pregunto. Abro preguntas. Si quieren hacer alguna pregunta o les quedó Un alguna ejemplo duda. de innominada. Una obligación que es innominada son aquellas obligaciones que no tienen una denominación legal propia. Para que tengan una idea, no está prevista, surgen como consecuencia de los usos y costumbres, generalmente. Una obligación que hoy por hoy prácticamente, una obligación innominada, no se me ocurre, porque por ejemplo antes estaba vinculado con la tipicidad legal. ¿Saben lo que es la tipicidad legal? Cuando el ordenamiento lo regulaba y le daba un nombre. En la medida que tenía una relación, un vínculo prestacional, que no se adecuaba a ninguna de las formas contractuales vigentes, pero que luego se adoptaba una modalidad propia, como fue, por ejemplo, los contratos atípicos en su momento, que hoy todos tienen tipicidad, y no solamente tipicidad por cuanto están regulados, sino están denominados, tienen una nominación legal. El caso típico, el franchising. El caso típico, el fideicomiso. Otro caso típico, los contratos de tarjeta de tarjeta de crédito. Surgieron como, por eso la fuente, una de las fuentes principales, que es la costumbre, decimos siempre el derecho avanza, los hechos avanzan sobre el derecho. Muchas veces primero surgen las relaciones jurídicas, se establece un vínculo jurídico, no tiene una denominación propia, pero luego el sistema lo regula. A partir de que tenga una denominación propia, pasa a ser una obligación nominada. Nosotros tenemos el concepto y el principio de la autonomía de la voluntad. ¿Es así o no? Como hemos visto y lo van a ver cuando estudien contrato. Entonces, esa autonomía de la voluntad es lo que se denomina el poder jurígeno que tienen las partes de crear su propio negocio. Y nosotros podemos establecer una obligación donde alguien se compromete al cumplimiento de una prestación, ni donde en alguna medida no tiene una denominación propia. En la medida que responda al cumplimiento de una prestación lícita y que pueda exigirse legalmente, estamos ante una obligación. Hoy prácticamente no hay obligaciones innominadas, porque inclusive el nuevo código les dio tipicidad legal y les dio la denominación propia. ¿Ah? Lo que no tiene, se habla de innominadas porque no tienen una denominación común. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, tengo una duda, pero del principio de la clase. Dale, Rocío. No me quedó clara la diferencia entre ejecución inmediata y ejecución única. O sea, para mí parecen ser lo mismo. Es que son sinónimos, porque normalmente, en cuanto, por ejemplo, la de ejecución inmediata, ¿sí?, nace y se extingue en un solo acto. La de la ejecución única puede ser de que el deudor, ¿sí?, se compromete a cumplir la prestación en un solo acto, ¿sí?, pero a su vez después asume deberes secundarios. ¿Sí? Yo te entrego la cosa ahora, pero asumo el compromiso de mantenerla y de cuidarla y de verla, de que tenga un normal funcionamiento durante los 2 primeros meses que te vendí la máquina. ¿Ah? La ejecución inmediata nace y se extingue en un solo acto. La ejecución única es, te entrego la máquina en una sola oportunidad. Normalmente la ejecución inmediata, ¿sí?, es de cumplimiento único, en una sola vez. Pero puede ser que haya un compromiso, una prestación donde se ejecute de una manera única, pero subsistan
prestaciones y obligaciones, independientemente de la ejecución del cumplimiento de esa obligación. Pero generalmente es sinónimo de ejecución única a inmediata. La particularidad que tiene que la inmediata se agota y se extingue en un solo acto. Yo puedo asumir una obligación, la ejecuto de manera única, entregándotela en principio, pero no quiere decir que no se haya extinguido esa obligación, porque pueden haber surgir obligaciones accesorias. Buenísimo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, espérenme un segundo que vengo y vamos a ver ahora la segunda parte, que es obligaciones de dar cosas ciertas, que es muy importante, es muy importante. ¿Vos se acuerdan de esta victoria? ¿Quién más rindió ya? Varios deben haber rendido ya, pero seguramente se van a acordar. Aguárdenme un minuto. Todos mudos, no habla nadie. Los quería escuchar. A ver qué decían, pero no pude. Bueno, escúchenme, ahora vamos a ver este tema. La clasificación, lo importante, luego vamos a ir abordando cada una de estas modalidades de las obligaciones en particular. Pero sobre todo para aprender a entender, poder clasificar y determinar cada tipo de obligaciones que han surgido. Como yo les decía hoy, desde el punto de vista de la interpretación, para poder desentrañar el contrato, el negocio, y calificarlo, ver cuál es siempre, digamos, ustedes van a ver que la interpretación de los contratos y de los negocios son directrices que se le dan a los jueces para poder resolver. ¡Me cerrás la puerta! Bueno, mirá que cuando llego te la cierro, Valentina. ¡Apa! Y encima no pone la cámara. Bueno, escúchenme. Ay, perdón. No, vamos a poner un poco de humor, porque si no, la pandemia nos está, la verdad, no sé cuándo vamos a terminar. Bueno, pero no nos vayamos por las ramas, chicas. Vamos a ver obligaciones de edad, que es el principio de las obligaciones de edad. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de obligaciones de edad? Es cuando alguien, ¿sí?, se compromete a dar una cosa cierta, determinada, desde el inicio de la obligación, ¿sí? También pueden dar cosas ciertas, pero están determinadas por su género, como les decía hoy, ¿no? Te vendo por ahí, bueno, si tengo una buena cosecha, te la vendo,
o te voy a vender los caballos de la cría que tenga, etc. Pero en lo particular, en las obligaciones de dar, es cuando alguien se compromete a entregar una cosa. ¿Sí? O está dada el cumplimiento de la obligación por la entrega de una cosa. Esta particularidad y responde a una obligación de actividad, ¿es así o no? Es la naturaleza propia de las prestaciones de dar. Vamos a la definición de obligaciones y vamos a pensar cómo se satisface el interés del acreedor, analizando el concepto de obligación, es a través de ¿qué? De una prestación que puede ser de dar, hacer o no hacer. En este caso, estamos analizando cuando la prestación es dar algo, entregar una cosa determinada. Se puede dar una cosa para constituir derechos reales o para restituir a su dueño, se puede dar para transferir su uso o meramente la tenencia. Esta es la particularidad que tienen las obligaciones de dar cosas ciertas. O sea, la cosa es no fungible y está determinada. ¿Está claro? Pues en su cantidad o en su especie está determinada. Y y el cumplimiento de la prestación está precisado. Pero, en alguna medida, de acuerdo a las consecuencias económicas que pueda tener o la trascendencia que tenga en el mundo de los negocios, vamos a ver que pueden ser para constituir derechos reales, para devolverla, para transferir el uso o para transferir la tenencia. ¿Qué significa? Ustedes saben el concepto de lo que son derechos reales y derechos personales, ¿no? ¿Lo tienen presente o no? Sí, sí. Bien, díganme, a ver qué diferencia hay entre los derechos reales y personales. Que alguien me lo diga. Un derecho Fíjense. real es el que recae sobre una cosa, un derecho que yo tengo sobre una cosa. Y un derecho personal es entre dos personas. Un Bien. Bien. derecho real surge de la ley. Sí, perfecto, muy bien. Pero en realidad, desde el punto de vista del derecho, cuando analizamos el derecho, el vínculo jurídico que podemos tener depende de las personas y de las cosas. Los derechos reales se encargan de estudiar desde el punto de vista de la ciencia del derecho y de lo que es un derecho real, la relación que tiene el sujeto con las cosas. Este es el vínculo jurídico, sujeto-cosa. Esos son los derechos reales y ya lo van a estudiar después del contrato. ¿Por qué lo estudian después del contrato? Porque antes ven los derechos personales, el vínculo jurídico que se establece entre dos o más partes, las relaciones personales, que no tienen ninguna relación directa con las cosas. El cumplimiento y el vínculo que se establece es entre los sujetos, entre las partes. Esto es derecho para constituir, cuando hablamos de derechos obligaciones para constituir derechos reales, en alguna medida ustedes van, como muy bien dijeron por ahí, los derechos reales son exclusivamente los que se llaman, tienen números clausus, son los que están reconocidos por el ordenamiento jurídico. Es decir, y se va a encargar de estudiar qué vínculo tengo yo con las cosas. ¿Cuál es el derecho real por excelencia? El derecho de dominio, el derecho de propiedad. ¿Sí? Ese es el principal derecho. Después está el derecho de hipoteca, de usufructo, uso, habitación, anticresis, ¿sí? Son otro tipo de derechos. Pero en realidad el sistema se encarga de estudiar esas relaciones, sujeto con las cosas. En cambio, hoy por hoy nosotros estamos dentro del derecho privado patrimonial en las relaciones personales, en las obligaciones que se generan entre las partes. Cuando hablamos de un derecho para constituir un derecho real, es de qué manera nosotros transferimos la propiedad de una cosa a través, por ejemplo, de una operación de compraventa. Si se trata de una cosa mueble, si se transfiere la propiedad de la cosa con la tradición, ya vamos a ver
Pero si se trata de una cosa inmueble, el sistema te exige lo que se llama el título y el modo. O sea, hasta que no se haya cumplido con la tradición y con la escritura pública, no se adquiere ningún derecho real. Pero en el interín, para adquirir ese derecho real, siempre surgen obligaciones personales, como veremos. También puede haber obligaciones que están para devolverle las cosas a su dueño, para restituírsela, ¿sí? Donde uno debe restituir cuando hace está sujeto a una condición resolutoria, la venta de una cosa, ¿sí? Te vendo el auto, pero si mi hijo se recibe antes del 1 de noviembre, me lo debes restituir. Y ahí surgen las obligaciones que va a tener quien adquirió el auto, qué obligaciones va a tener para devolvérsela. No está relacionado con el auto, no está relacionado con la cosa, sino con esas potestades, con esas prestaciones que deben cumplir cada una de las partes. El uso se da en la locación, ¿sí? El uso es cuando alguien puede servirse de algo, ¿sí? Y en algún modo también la puede disfrutar. Y la tenencia, que es un concepto propio del derecho real, que tipifica y califica a las cosas, a las relaciones, la tenencia es cuando alguien detenta una cosa, ¿sí? Pero reconoce en otro la propiedad de ella. Es un simple tenedor. Yo detento el uso del inmueble locatario, pero reconozco que el propietario, ¿quién es? El locador, el dueño de la cosa. En ese sentido, el tenedor es un mero, digamos, detenta el uso de la cosa, pero reconoce en otro la propiedad de ella. Cuando estudien derechos reales también va a haber otro concepto que va a surgir, que es el de la posesión. Cuando alguien detenta también una cosa, pero con el ánimo de dueño, de poseerla para sí. Tema de derechos reales que van a tener Doctor, una tiempo. pregunta. Dale. Una pregunta, doctor. En el 574 dice el reconocimiento del hijo por nacer. ¿Eso es lo que quería decir? No. En la página anterior, porque está el 574 ¿Sí? del Código Civil. No, pero eso es del viejo código, civil y comercial. Bien. Ve Bien, que bien. dice Sí, perdón. el viejo Pensé código que civil y comercial. Claro, Estaban en el 750. 574. Bien, Y en bien. el 577, que ya vamos 750. a ver, que es ahora 750. En el Sí. viejo 577 se hablaba de la tradición. En las obligaciones de dar se decía que antes de la tradición de la cosa nadie adquiría un derecho sobre ella, pero ahora no los quiero confundir ni quiero entrar. Entonces, las obligaciones de dar cosas ciertas, o sea, primero tenemos en claro que pueden ser obligaciones para transferir la propiedad de una cosa, obligaciones para restituir, obligaciones para conceder el uso o meramente la tenencia. Esa es una clasificación de obligaciones de dar cosas ciertas. 4 modalidades que puede adquirir este tipo de obligaciones. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro? ¿Cuál es el concepto entonces? Son aquellas cuyo objeto se encuentra plenamente determinado en su individualidad. El deudor cumple la prestación entregando el objeto debido y no otro. Te compro el Ford Falcon modelo X. La prestación, te debo entregar el Ford Falcon modelo X. Te compro la primera yegua, la primera cría de tu yegua, del caballo que tenés. La obligación se satisface entregando la cosa comprometida. ¿Tá? En este tema surgen deberes del deudor, más allá que inclusive cumple con entregando la cosa, pero mientras tanto, como hemos visto que han habido obligaciones que son de ejecución diferida o que se prolongan en el tiempo, ¿sí? Que puede tener distintas modalidades, el deudor tiene, en la medida
que debe entregar las cosas vendidas, deberes secundarios, concomitantes con esa obligación de dar la cosa. La debe conservar y la debe entregar en las condiciones convenidas y en la forma pactada. Es lo que se llaman los deberes secundarios de conducta. Yo te vendí el auto, o por ejemplo te alquilo hoy. ¿Qué día es hoy? 29 de septiembre. A partir del 15 de octubre te alquilé el inmueble, sé el contrato. Te debo entregar la cosa el 15 de octubre. Yo debo mantenerla, debo conservarla y debo mantenerla en condiciones hasta el momento de la entrega. Estos deberes secundarios de conducta hoy surgen en todos los niveles de los contratos, de los negocios jurídicos. ¿Por qué? Porque ya van a ver que en el ámbito de la responsabilidad contractual, ¿sí?, hoy hay una responsabilidad que es precontractual, es decir, que surge antes de que se haya celebrado el contrato. Otra responsabilidad que es contractual al momento de la ejecución del contrato según la naturaleza de la prestación, y está la obligación postcontractual, que no se agota la obligación, por ejemplo, de dar una cosa cierta, por el solo hecho de la entrega, como vamos a ver. ¿Qué dice el artículo 746? El deudor de una cosa cierta está obligado a conservarla en el mismo estado en que se encontraba cuando contrajo la obligación y entregarla con sus accesorios, aunque hayan sido momentáneamente separados de ella. Es decir, puede ser que nazca la obligación y el cumplimiento esté postergado en el tiempo. ¿Ah? La ejecución no sea inmediata, como hemos visto. Cualquiera de las partes tiene derecho a requerir la inspección de la cosa mientras se debe la entrega, y el acreedor, una vez que hubiera recibido la cosa, se hace presumir de que la recibe a satisfacción. Pero ustedes van a ver, como yo les mencioné anteriormente, en las obligaciones de dar, en todas las obligaciones de dar, o en todos los contratos, algo que se llama estos deberes secundarios de conducta, y que hoy están regulados también en el Código Civil y Comercial, porque es lo que se llama la obligación de saneamiento. Cuando se vende o entrega una cosa, se asume la obligación de entregar una cosa. Quien debe entregar la cosa tiene una obligación de saneamiento que comprende las garantías de evicción y los vicios redictorios. ¿Qué son las garantías de evicción? Las garantías de evicción es que cuando transfiera la propiedad de esa cosa, sin no haber otro que tenga un mejor derecho sobre ella. La transfiere sin ningún tipo de vicio sobre el título, sin ningún otro derecho que entre en competencia sobre esa cosa. Y los vicios son los defectos, ¿sí?, defectos que afectan la materialidad de la cosa, que generalmente la hacen impropia para su destino. Cuando yo me comprometo a entregar una cosa, me comprometo a entregarte el celular, la venta del celular, ¿sí?, en alguna medida, a primera impresión se concreta la obligación de dar, retiro el celular, me lo llevo, lo abro en mi casa, y resulta que le faltaba la batería, o tenía defectos de funcionamiento, etcétera, etcétera. Estos son los que se llaman las responsabilidades postcontractuales y que surgen de las obligaciones de garantía y que lo van a estudiar más adelante. Pero el artículo 745 nos dice que cualquiera de las partes tiene derecho a exigir la inspección de la cosa. De la recepción de la cosa por el acreedor hace presumir inexistencia de vicios aparentes y que la calidad de la cosa es adecuada, sin perjuicio de la obligación de saneamiento que está prevista en los artículos 1090 y pico del Código Civil y Comercial nuevo. Van a ver en ustedes en el derecho del consumo, en las relaciones del consumo, ustedes van a ver que ustedes cuando han ido, por ejemplo, a comprar un electrodoméstico a cualquier casa, hoy por hoy, ¿qué hacen? No solamente, bueno, me quiero llevar esa cafetera. Bueno, va al lugar de entrega, ¿sí o no? Lo mandan a un lugar de entrega, le prueban la cafetera, en principio demuestran que funcione o no, hacen que está en condiciones de funcionar y demás.
Eso en alguna medida es una prueba o demuestra que el vendedor entrega la cosa en condición comprometida. Pero muchas veces puede ocurrir que después la llevas a tu casa y no funciona. ¿Es así? Este deber de garantía tiene un plazo, como vamos a ver, donde inclusive se puede restituir la cosa porque tenga defectos o vicios de hecho. La cosa entrega cosa mueble cerrada o bajo cubierta. Cuando se entrega una cosa mueble bajo cubierta sin inspeccionar al tiempo de la tradición de la cosa, el plazo tiene un plazo de caducidad de 3 días, el que la adquirió, de poder reclamar los defectos que tenga la materialidad de la cosa. La particularidad que tienen en dar cosas ciertas, hoy tenemos la Ley de Defensa del Consumidor, pienso que la conocen. No sé, ¿alguno alguna vez se enfrentó a una situación de consumo, de reclamo por la compra de una cosa? Pregunto. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema, el nuevo ordenamiento jurídico, la particularidad que tiene la reforma del Código Civil y Comercial nueva es que rompió el paradigma de la interpretación del derecho. Hoy, en el ámbito del derecho, se habla del diálogo de fuentes. Hoy lo atraviesa el derecho privado la constitucionalización del derecho, porque las normas constitucionales se interpretan y se integran con las normas del derecho privado patrimonial. Si ustedes leyeran el artículo 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial, van a ver que lo primero que dice que este código se interpreta a través de la ley, a través de la Constitución Nacional, de los tratados internacionales de derechos humanos, de las costumbres y de las leyes especiales. Es decir, que hoy tenemos una constitucionalización del derecho y en alguna medida se integra todo el ordenamiento con todas las normas de la figura que se trata. ¿Por qué les estoy diciendo esto? ¿A qué viene esto? Porque este artículo 748, por ejemplo, que menciona y que nos reenvía también a la Ley de Defensa del Consumidor, y que, como yo les dije, el anterior también nos lleva a las obligaciones de saneamiento, la parte especial, el Código Civil y Comercial, vamos a decir que tiene un triple régimen normativo. ¿Es así o no? Tenemos el 748, que nos habla la entrega de la cosa mueble cerrada. Tenemos la obligación de saneamiento, que es a través de los vicios redivitorios, que habla del 1080 y pico del Código Civil y Comercial. Y después tenemos la 24240, que también nos habla de la obligación de saneamiento en la venta de cosas muebles, usadas o no. Y en estos casos, por ejemplo, aquí, en la que entrega una cosa mueble cerrada o a cubierta, el plazo de caducidad de 3 días. ¿Qué es este plazo de caducidad de 3 días que establece el código? En realidad es un plazo de 3 días para que aquel que recibió la cosa pueda verificar que es adecuada y que no tiene ningún defecto o vicio. Esto establece el 748 en la obligación de dar cosas muebles. Pero a su vez, si vemos el artículo 11 de ley 24240, yo no tengo nada a mano, pero si ustedes tuvieran la ley 24240 a mano, si alguien la puede localizar, van a ver que en el caso de venta de cosas muebles, nuevas o usadas, el plazo de caducidad es de 3 o de 6 meses. ¿Está claro? Y es más, en la venta domiciliaria que está regulada en el artículo 1090 y pico del Código Civil y Comercial, el plazo de caducidad habla de hasta 10 días. Este régimen de tiempo para revocar en alguna medida el negocio, o que hace, o que le da derecho al comprador a que pueda devolver la cosa, porque adolece de vicios, el sistema en realidad
hoy nos beneficia con la Ley de Defensa del Consumidor porque nos habla de 10 días. Y habla de un plazo para devolver una cosa, si aparece un vicio, de garantía de 3 y de 6 meses en cosas muebles, nuevas o usadas. ¿Alguien encontró el artículo 11 de la Ley de Defensa del Consumidor? ¿Alguien lo tiene ahí a mano? ¿Por Yo qué lo les leo. quiero decir? Dale, por favor, léelo. Garantías. Cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles, conforme lo establece el artículo 2325 del Código Civil, el consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán de garantía legal por los defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten la identidad entre el ofrecido y el entregado o su correcto funcionamiento. La garantía legal tendrá vigencia por 3 meses cuando se trate de bienes muebles usados y por 6 meses en los demás casos a partir de la entrega, pudiendo las partes convenir un plazo mayor. En caso de que la cosa deba trasladarse a fábrica o taller habilitado, el transporte será realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo. Fíjense una cosa, ahí estamos hablando de 3 meses y 3 y 6 meses. Un plazo de garantía, que no es, les hago una pregunta, ¿advierten alguna diferencia con el 8, con el, sí, 840 y, ¿cuál era que estábamos viendo? El 848 es, que estábamos viendo 748. recién. 748 que estábamos viendo recién. Ahí habla de 3 meses, 3 días, ¿no? De caducidad. ¿Sí o no? Y por su lado, la ley de defensa, en los artículos 31, 32, fíjate si buscas por favor, Victoria, en la venta domiciliaria, en la ley de defensa del consumidor, el plazo de caducidad. Ahora, ¿por qué les voy a decir esto? Porque quiero que piensen lo siguiente. ¿Lo encontraste, Victoria? Es que lo saqué, ahora lo busco. Bueno, el plazo es de 10 días. Habla de 10 días para revocar esa oferta. Me preguntarán, o se preguntarán, estamos hablando de 3 días en el 748, ¿sí? Para devolver la cosa que me entregaron si no reúne las cualidades y calidades requeridas. Estamos hablando de 3 meses de cosas muebles y de 6 meses de garantía en las cosas muebles nuevas. Y estamos hablando en lo que es la venta domiciliaria o en la venta de un plazo o en la venta de la Ley de Defensa del Consumidor de 10 días de revocación de la oferta, de revocación del contrato de negocio. ¿Lo encontraste, Victoria? No, ¿qué artículo Bueno, es? 31, 32, si yo mal no recuerdo. Ahora lo busco. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que distinguir lo que es la caducidad de la prescripción. Son 2 términos que lo van a ver en el derecho, en obligaciones, en contratos, en reales, porque la prescripción es la pérdida o adquisición de un derecho por el transcurso del tiempo. Lo puedo perder por no usar un derecho o adquirirlo por el transcurso del tiempo. Estos plazos que habla el artículo 11 de la Ley de Defensa del Consumidor es un plazo de prescripción, de la garantía. La garantía, en la obligación de garantía que tiene el vendedor o el fabricante frente al consumidor es de 13 meses o de 6 meses. Es decir, si durante los 3 meses posteriores a que yo adquirí la cosa, advierto que tiene efecto que afecta
afecta la materialidad o el uso de la cosa y no contiene las condiciones propias, ¿sí? Yo tengo un plazo de caducidad para restituirla, para devolverla. Que en el código nos habla de 3 días, pero en la ley de defensa del consumidor nos habla de 10. ¿Lo encontraste, Victoria? Sí, acá está. Por favor, Es lo el lees. artículo 34, revocación de aceptación. En los casos previstos en los artículos 32 y 33 de la presente ley, el consumidor tiene derecho a revocar la aceptación durante el plazo de 10 días corridos contados a partir de la fecha en que se entregue el bien o se celebre el contrato. Lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna. Esta facultad no puede ser dispensada ni renunciada. El vendedor debe informar por escrito al consumidor de esta facultad de revocación en todo documento que con motivo de venta le sea presentado al consumidor. Tal información debe ser incluida en forma clara y notoria. El consumidor debe poner el bien a disposición del vendedor y los gastos de devolución son por cuenta de este último. En este caso, la mención que hace el artículo 32 y 33 es en la venta domiciliaria. ¿Está? Pero voy a lo siguiente. Este artículo 748 nos habla de un plazo de 3 días, pero hoy la ley de defensa del consumidor, sobre todo en la transmisión, en los derechos sobre cosas muebles, que responden generalmente a operaciones de consumo, ya van a estudiar la ley de defensa del consumidor, ya van a estudiar lo que es el derecho del consumidor, pero presumo que todos lo vivimos al derecho del consumidor, establece un plazo de caducidad que es de 10 días, que en alguna medida prevalece sobre este artículo 748 del Código Civil y Comercial. ¿Por qué son 10 días? ¿Saben por qué? Porque el sistema le da al consumidor el tiempo necesario de que pueda observar las condiciones de uso de la cosa que adquiere cuando no está fuera de sus horarios de trabajo. Antes la ley de defensa del consumidor hablaba de 7 días. Entonces, en 7 días uno no tenía la posibilidad de observar y de ver la cosa, cómo funcionaba y demás. Hoy tenemos, desde que advertimos, en el caso de una compra-venta domiciliaria, recibí la cosa, tengo 10 días para quejarme o devolverla o restituirla. En el caso de una cosa, de la venta de una cosa mueble, también tengo 10 días, porque prevalece la ley de defensa del consumidor. Porque por eso les hablaba de este diálogo de fuentes que lo atraviesa. En cambio, el artículo 11 habla de un plazo de garantía. Es decir, yo te vendí la cosa, tengo 3 meses, hay obligación de subsidiar y esos deberes secundarios de conducta que yo les hablaba, esas obligaciones postcontractuales, en un caso de una cosa mueble usada es de 3 meses. Si en esos 3 meses no funciona bien, bueno, yo tengo el término de 10 días para plantear la resolución o la revocación de esta oferta o plantear el vicio redimitorio según el caso. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Pregunto. ¿Nada? Vamos a ir un poco más rápido. Uy, se está. Bueno, en algunos casos se da, ya les dije, otras se transfieren las cosas para dar el uso o la tenencia, ¿sí? El caso típico es la locación. Los principios generales, no me quiero ir. Dentro del concepto de transmisión de derechos reales, cuando uno adquiere el dominio de una cosa, yo les dije, y les menciono, y está previsto en el artículo 1892-93 del Código Civil y Comercial, para adquirir la propiedad de una cosa, para ser dueños de ella, para que se establezca ese vínculo jurídico entre el sujeto y la cosa, se requiere título y modo. El título será la escritura, la compraventa, boleto de compraventa, ¿sí? En el caso de una compraventa manual de cosas muebles, y el modo es la tradición, es la entrega material de la cosa. ¿Está? Es poner al comprador en posesión directa de la cosa. Cuando se habla de transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles, el sistema es complejo. Ya lo vamos a estudiar en particular cuando vean contratos, cuando vean registral y cuando vean reales. Pero nuestro sistema, a modo
voy a ser breve, ¿no? Había dos sistemas, el consensualista y el alemán. O sea, para el sistema francés no se requiere la entrega de la cosa, esta tradición que yo les menciono y que nuestro sistema sí lo exige. Y para el sistema alemán solamente bastaba con la inscripción al registro para que se adquiera la propiedad de una cosa sobre ella. Tradición, dice el concepto, el tema viejo 577 del Código Civil. El acreedor no tiene ningún derecho real sobre las cosas antes de la tradición. Es decir, en tanto y en cuanto no haya sido puesto en posesión y se le hubiera dado materialmente la cosa al acreedor, ¿sí? Este no tiene ningún derecho real sobre ella. No se cumplió con este requisito para que luego pueda adquirir el dominio. Hay tradición cuando una parte entrega una cosa a otra, que la recibe, debe consistir en la realización de actos materiales de por lo menos una de las partes que otorga un poder de hecho a la otra sobre la cosa, para que la pueda disponer, para que la pueda usar. La que no suple con relación de terceros por la mera declaración de la entrega de la cosa. También se considera que hay tradición, ¿sí?, de cosas muebles por la entrega en este caso, en el ámbito del derecho comercial, por las facturas o las entregas de las cartas de porte o documentos comerciales, que no los quiero agobiar más con esto. Esperen que vuelvo acá. Es decir, en el sistema de la transmisión de dar cosas ciertas, ¿sí?, una cosa es la obligación de entregar y de dar la cosa, y otra cosa es la transferencia de la propiedad de la cosa. Yo puedo obligarme a entregar una cosa para que el comprador adquiera el dominio y sea dueño. Puedo entregar una cosa, pero a título de préstamo, donde luego habrá una obligación de restituirla. Puede ser que le entregue para darle el uso y goce de la cosa, o simplemente para que la detente, simplemente. Estas obligaciones, que comporta deberes secundarios de conducta, que comporta la obligación de conservar la cosa y mantenerla en el buen estado hasta el momento de la entrega, etcétera, etcétera, se da siempre en el plano de las obligaciones personales. Después el sistema nos pone para la adquisición de bienes inmuebles y de bienes muebles registrables una serie de formalidades, ¿sí?, que son necesarias, pero no por el hecho de la obligación de dar la cosa, sino para adquirir el dominio, para transferir la propiedad de la cosa. Por eso lo que tienen que tener bien claro, lo que es una obligación de dar, de lo que es transferir el dominio y la propiedad de una cosa. ¿Queda alguna duda? Pregunten. Abramos, son a -10, yo creo que ya deben estar un poco cansados de escucharme, pero alguna pregunta que me quieran hacer, si son tan amables, me encantaría. Ya me estoy quedando difónico, de tanto Zoom que doy. Profe, ¿subís este PowerPoint después? Sí, se los voy a poner a disposición. ¿Cómo no? Bueno, gracias. ¿No hay más dudas? ¿Todos saben ya obligaciones de dar cosas ciertas? ¿De obligaciones para restituir a su dueño? ¿Todo? Hola, profe. Hola. Dime, Sí, Federico. a mí me quedó una duda Me sobre las obligaciones solidarias. Los dos tipos, no entendí muy bien la diferencia, la verdad. ¿Cómo, perdón? Sí, en las obligaciones solidarias, los dos tipos que había, creo que era pasiva y activa, no entendí la diferencia, la verdad. Bien. ¿Alguien se anima? ¿Alguien acá de la doctrina que está... ¿Alguien se anima? En doctrina acá, otro de ustedes, a pensarlo, ¿qué diferencia hay? ¿La solidaridad activa de la solidaridad pasiva? Vamos, no tengan miedo. Sí, acá se pueden equivocar. Ahí me gusta. Vamos, Victoria.
Pasiva es del lado del deudor, activa del lado del acreedor. Cuando hay solidaridad pasiva es porque se le puede exigir a cualquiera de los deudores el pago de la deuda, y cuando hablamos de activa es porque cualquiera de los acreedores puede exigirle al deudor el cumplimiento de la prestación. Caso típico, por ejemplo, van a ver una obligación, una solidaridad pasiva cuando Juan, Pedro y Luis se obligan en forma solidaria a devolverle al acreedor la suma de 10.000 pesos. O en el caso, vamos a ser más simple, en el caso de una obligación solidaria, cuando en un contrato de locación a garantía se obliga en forma solidaria con el deudor principal, con el locatario, a restituir la cosa. El acreedor le puede exigir tanto a uno como a otro, ¿sí?, el cumplimiento de las obligaciones que surgen de un contrato incumplido. Esa es la solidaridad pasiva, vista desde el lugar del deudor. Pero puede ocurrir de que haya 2 o 3 o 4 acreedores en los cuales hay solidaridad activa. ¿Está claro? Que pueden exigirle cualquiera de ellos, de los acreedores, al deudor el cumplimiento de la prestación. Y el deudor va a quedar desinteresado y habrá cumplido con la obligación habiéndola entregado a cualquiera de los 4 acreedores. Después se convertirá en una obligación mancomunada, habrá relaciones internas y demás entre todos los demás. Pero la realidad es que no es que siempre el deudor, en el caso de que haya obligaciones de sujeto plural, únicamente sean los deudores donde haya solidaridad. Porque varios nos podemos ser acreedores y estar comprometidos también por el contrato. Como lo explicó Victoria. Vamos, ¿alguna otra pregunta? Nada, ustedes después cuando se les venga el examen encima, va a ser como el tsunami que les va a venir, y yo les cuento y les digo, cuando van estudiando, tienen que ir anotando y tienen que hacerse las preguntas y hacernos los interrogatorios del caso, porque nos tienen que aprovechar. Está bien, uno va dando una clase, la vamos charlando, la vamos exponiendo, pero algunos sería que también ustedes la vayan preguntando, ya tienen que estar estudiando la materia de fondo para cuando venga el parcial. Estamos entendiendo. Lo que pasa es que ahora lo tenemos que estudiar. Sí, pero ¿y no lo leen antes? Yo les dije que iba a hablar de esto. ¿No lo leen antes? Pregunto. Traten de leer, por ejemplo, ahora van a ver, escúchenme bien, van a ver privilegios. Capaz que Luis termine de dar algo de obligaciones de dar, no sé, no tengo problema acá, yo estoy aislado en este momento. Estoy en un aislamiento porque el jueves estuve haciendo una diligencia judicial de trabajo y una de las personas que estaba ahí se hizo un hisopado y le dan el resultado hoy, pero ya está sin olfato y sin gusto. Estoy esperando acá a ver qué pasa, o sea que no tengo nada. No tengo en mis libros, no tengo el código, nada. Los tengo a ustedes. Y tengo la computadora. Por eso no tengo ni el programa, no lo tengo acá a mano, tampoco lo tengo en la computadora. Pero ustedes van a ver la próxima clase, van a ver privilegios. Les pido, les sugiero a ustedes que traten de leerlo para que lo puedan comprender. Que los que vieron ya obligaciones saben la trascendencia que tiene el tema y no solamente la importancia, sino la complejidad de los privilegios. Entonces, para que puedan aprovechar al doctor Rodríguez Arauco, que va a dar la clase de privilegios, ¿sí?,
que van a tener el privilegio de escucharlo a él, porque la da muy bien y la conocen muy bien al tema, ¿sí? Traten de leerlo así, después lo pueden entender mejor. Si no, después se van a acordar de mí. Me dice, pucha, ¿cómo no le hicimos caso a Vega? Bueno. Lo que pasa que Profe, o sea que en el trabajo práctico de mañana entran las unidades tenemos 1 a 8 hasta la 10. Lo que está planteado ahí. Claro, tenemos Porque que dice lo que repasar venimos eso ahora. viendo. O sea, sería la 1 a la 8 y la 10, porque la 9 no la vimos. No. Pero el trabajo práctico alude a la 9. Yo no lo tengo acá a la vista. Avísenme, por favor, a ver, díganme, porque le voy a decir a Luisa Ambos que en ese caso, salvo Victoria y Elías digan que ya la rindió, los demás no pueden responder sobre privilegio. Una consulta. Sí, ahí me voy a ganar unos pesos que estoy en aislamiento y no mirá que esto se graba. Dale, decime. Una broma era. Cuando usted habló Tan malas las bromas. por la complejidad de la... ¿Cómo? De acuerdo, dijo que eran simples y compuestas, y dentro de las compuestas estaban las conjuntivas y las disyuntivas. Sí. En el artículo 850 del código habla de las obligaciones concurrentes. ¿Serían las conjuntivas? Sí. Sí. Sí, léelo por favor, ¿lo tenés ahí a mano? Cuando hay concurrencia. Sí, dice que las Léelo, por favor. obligaciones concurrentes son aquellas en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes. Sí. Te explico lo siguiente, Mailén, y les explico a todos. Estas obligaciones concurrentes que están reconocidas en el código, antes no estaban. Se hablaba de obligaciones solidarias y se distinguía de las obligaciones in solidum o concurrentes. ¿Qué significaba esto? Para que haya solidaridad tiene que haber identidad de objetos, sujetos y causa. ¿Está claro? Para que haya, digamos, solidaridad. Varios sujetos, una misma obligación que surge, por ejemplo, de un contrato, de una misma causa. Pero las obligaciones concurrentes, que hoy sí las regula el código, o antes denominadas in solidum, es que hay identidad de sujetos, hay identidad de objeto, pero la causa es distinta. ¿Se entiende? Para que tengan una idea. En un contrato en un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿sí? La víctima sufre un daño, tiene acción contra el conductor, ¿sí o no? La ley dice que son solidariamente responsables el dueño o guardián de la cosa, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, es responsable el conductor que cometió el daño, el propietario del vehículo por la responsabilidad objetiva, el riesgo de uso de la cosa, los dos responden frente al damnificado directo, ¿sí o no? Y los dos responden en forma solidaria, ¿sí o no? Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que el damnificado, la víctima del hecho, le puede reclamar y puede demandar tanto al conductor como al dueño de la cosa. Y ambos responden in totum por el daño ocasionado. ¿Hasta ahí está claro? Hay una solidaridad pasiva, ¿sí o no? Los dos deben a la víctima reparar los daños que ocasionaron. ¿Y también ¿sí? citar en garantía al seguro? Sí, pero la verdad que la garantía en este momento no me importa, porque la garantía surge de un contrato de garantía. Pero vamos a esta hipótesis, olvidémonos del seguro.
para que tengan claro lo que es la concurrencia de las obligaciones. Entonces, víctima del accidente demanda al conductor y al propietario. El conductor debe responder a título de culpa por su negligencia, su imprudencia que provocó el daño, el accidente. El dueño o guardián de la cosa responde a título de ¿qué? De dueño, por ser el propietario, ¿sí? Por el riesgo y uso de la cosa o por la responsabilidad objetiva. Ambos son solidariamente responsables. La víctima va a demandar a ambos y le puede cobrar a cualquiera de ellos. Ahora bien, fíjense, si analizamos la situación de cómo concurre cada uno, hay identidad de sujetos, ¿sí o no? Hay identidad de objetos, hay dos deudores o dos responsables, hay una víctima, hay un deber de indemnizar, ¿sí o no? Pero uno tiene la obligación de indemnizar en virtud de ¿qué? De la culpa, la causa por la cual él debe responder frente a la víctima, porque obró de manera negligente, imprudente y no actuó a temas de contingencia de tránsito y le provocó un daño a una persona, a un peatón. El otro no concurre a título de culpa, sino concurre ¿de qué manera? En virtud de la responsabilidad objetiva que establece el Código en el 1753. ¿Está claro lo que les digo? O sea, la causa es distinta, ¿o no? De la citación. Entonces, ahí tenemos lo que se llama obligaciones concurrentes. ¿Quién es el responsable de ello? Bueno, fue el conductor del vehículo. Si, por ejemplo, el dueño de la cosa tiene que reparar todos los daños a la víctima, después tendrá una acción contra el que provocó el daño, contra el conductor, para que le repague todo lo que le ha debido o todo lo que ha tenido que sufragar a consecuencia de ese hecho, en virtud de esta concurrencia de obligación, digamos, solidaria frente al damnificado, pero concurrente, porque las causas son distintas. Si la solidaridad está pactada o la solidaridad es legal, si la solidaridad es completa, donde hay identidad de sujetos, objeto y causa, ¿sí? O sea, Juan, Pedro y Luis toman un préstamo de dinero a la financiera, la especuladora, y los tres se obligan solidariamente a devolver ese préstamo de dinero, ¿sí? En este caso, es una obligación solidaria, ¿sí o no? No. Si alguien incumple, o digamos no cumplen con la obligación, la entidad financiera que prestó el dinero le puede reclamar a cualquiera de los tres el total de la deuda. ¿Sí o no? Sí. Pero la causa de la obligación, en este caso, es común. ¿Surge de qué? Del contrato de mutuo. Y en este caso, la solidaridad, una vez que alguno de los tres deudores pagó, en las acciones internas de regreso, le va a poder reclamar no el total de lo que hubiera pagado, sino la cuota parte que le correspondía a cada uno de los otros dos deudores. Esa es la diferencia que hay entre obligaciones concurrentes y obligaciones sólidas. Lo bueno es que el sistema hoy las reconoce. En el 8, ¿cuánto? ¿Qué artículo era? 8, 50 y pico. 8. Bueno, 850. No recuerdo. 850. Bien. Léelo no de son vuelta, simplemente por favor. mancomunadas, doctor. No, no son. Léela de vuelta. No son simples. Una obligación solidaria después se convierte en simplemente mancomunada en la relación interna. Léelo de vuelta, Maylen. Obligaciones concurrentes son aquellas en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes. ¿Está? Frente al acreedor todos deben lo mismo y todos están obligados
obligados al cumplimiento de la obligación. Ahora bien, si después cumple uno de ellos, según la causa de la obligación por la cual respondió, bueno, tendrá derecho a reclamarle o no lo que hubiera pagado. Porque acá es un tema, la concurrencia de las obligaciones o las obligaciones sin sueldo se basan en el principio de la teoría del aumento de los riesgos, de la responsabilidad objetiva, de la teoría del riesgo creado, el riesgo provecho, y todo este espectro que vamos a ver y que las van a estudiar en particular. Pero ya van a ver que la solidaridad, son solidarias frente al acreedor, pero cuando responden por causas distintas se dice que son obligaciones concurrentes. Ya la vamos a estudiar en particular. Bueno, chicas, Buenísimo, chicos, gracias. ¿alguna pregunta más? Ya está. Bueno, Gracias. las dejo. Estudien, mire que yo me voy a averiguar si estudiaron privilegios. Yo lo voy a averiguar. Si no estudiaron privilegios, va a ser un grave problema para ustedes. No por mí, porque es un tema muy complicado y es preferible que lo tengan leído para cuando lo tengan a Gerardo enfrente. Chao, nos vemos la semana que viene. Chao, gracias. 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 Chao.